nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a aprender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. La patria grande le dice no a la guerra del tío Sam y de sus amiguitos del viejo mundo que financian sin cesar al ratoncito verde. Ha criticado algunas de las políticas de inmigración de algunas naciones. Gustavo Petro también ha querido destacar la hipocresía internacional respecto a Ucrania. Petro también ha mencionado la droga del neoliberalismo y la competencia. En este sentido también se ha expresado el presidente de Bolivia. Luis Arce asegura que el sistema internacional del capitalismo está en crisis y que pese a que hay muchísimos desafíos internacionales, estamos asistiendo al alba de un nuevo orden internacional. Recuperamos sus palabras al respecto. Estamos convencidos que asistimos a la construcción de un nuevo orden mundial, situación en la que la Asamblea de las Naciones Unidas, siguiendo los principios por los que fue creada, debe jugar un rol principal. Un nuevo orden mundial en el que todos seamos parte, con igualdad de derechos y obligaciones, sin imposiciones de ningún tipo, sin amos ni esclavos, sin dobles raseros para medir a unos y otros, Correcto. sin sancionadores ni sancionados. Arce también se ha mostrado preocupado por el envío de armas con uranio empobrecido a Ucrania. También ha hablado durante esta jornada Alberto Fernández, el presidente de Argentina, ha asegurado que es imposible querer alcanzar un mundo equitativo promoviendo las mismas lógicas. La ingeniería financiera internacional, asegura, busca imponer las mismas políticas. En este sentido, ha criticado el acción monetario internacional. Vamos a escucharle. El Fondo Monetario Internacional no puede subir sus intereses cada vez que la Reserva Federal Americana sube sus tasas para contener la inflación de su país. No puede hacerlo, pero lo hace. Y en ese contexto, resulta vergonzoso que aún hoy apliquen sobrecargos a muchos países a los que ya se les vuelve insoportable cargar la mochila de la deuda externa. Irónicamente, el Fondo Monetario Internacional financia a Ucrania en medio de la guerra. Y en medio de esa guerra le aplica sobrecargos a los intereses que le cobran. ¡Qué disparate! Necesitamos un nuevo marco del tratamiento de las deudas soberanas que tenga como norte el desarrollo con justicia social. A nivel interno, Fernández ha asegurado que es necesaria la memoria en cuanto a reconocer lo que sucedió en Argentina y ha asegurado sentirse orgulloso de estas últimas décadas de democracia. Fernández también ha reconocido que se habla mucho de los problemas que afronta el mundo en esta sede de Naciones Unidas, pero que ha llegado la hora también de ponerle solución. Habló el presidente polaco. Ha dejado ir soltando mensajes su entorno. Acaba de hablar Andrzej Duda, el presidente de Polonia, después de todo el lío del choque con Ucrania. No demasiado afortunado, al menos en la comparación, parece. Compara el comportamiento de Ucrania con la desesperación de un hombre que se ahoga. Piensa ya mal. Ucrania se comporta dice, palabras textuales, se comporta como un hombre que se está ahogando, aferrándose a todo. Pero nosotros, ayudándole, tenemos derecho también a protegernos del daño.
por supuesto debemos actuar de tal manera que nos protejamos del daño. Dice, para esto, ya que un hombre que se está ahogando no lo hará. Y recibir ayuda si nos ahoga con él, esto significa que debemos proteger nuestros intereses y lo haremos de manera efectiva y decisiva. Contesta ya el presidente polaco, Andrzej Duda, al choque frontal después de que Ucrania diga que planea prohibir las importaciones de determinados productos polacos hacia Ucrania. No la de las armas, la de alimentación. Duda después, el presidente polaco, después de que su gobierno haya dicho que se replantea el apoyo que dé en un futuro a Ucrania. Ojo con lo que está diciendo. Y dos cuestiones más también llamativas a estas horas. El Congreso de los Diputados... A esta hora ha dimitido uno, pero va a dimitir el segundo ministro de Defensa en Europa. Y si no lo hace, le dimiten. Que ya saben, en todo caso, que en política dimitir no es una cosa que uno reflexione y diga, he decidido que por el bien de mi país, no. En política dimitir supone, y pierde toda reflexividad, que alguien llega y te dice, dimite. Y te dimiten. Efectivamente, eso le ha ocurrido en el día de hoy a Ben Wallace, al ministro de Defensa, al flamante ministro de Defensa de Reino Unido, al tipo que iba a liderar la OTAN. Lo peor es que le dimiten por agresivo. Un hombre que no estudió, cuando digo no estudió me refiero a esas carreras que se hacen políticas tras pasar por la universidad, no hizo nada de eso. Ben Wallace no tuvo esos estudios, se alistó en el ejército y desde ahí realizó cierto crecimiento dentro del Reino Unido, hasta terminar en política actualmente. Ben Wallace, que llegó a sonar para ser el primer ministro que sustituyese a Boris Johnson. Llegó Liz Truss, ya saben, la que duró menos que una lechuga al frente del Ejecutivo del Reino Unido, y no llegó Ben Wallace, que en ese momento, además, cuando le preguntaron que por qué no se iba a presentar, dijo, por motivos familiares. Estaba inmerso en un proceso de divorcio y tenía 3 hijos a los que quería ver y de los que no quería separarse en ese proceso que dice estaba siendo muy duro. Sí que salió entonces Rishi Sunak y Ben Wallace fue nombrado entonces ministro de Defensa. ¿Por qué lo deja ahora? Y aquí viene la clave de por qué va a dimitir. Insisto, si no lo hace en las próximas horas, es porque lo hace ya directamente el lunes. Pero Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores de Ucrania, ya ha filtrado que el ministro de Defensa de Ucrania no va a seguir en el cargo la semana que viene. Y ojo, porque no se trata solo de un giro, ahora les vamos a contar, de un giro en la política de la OTAN, no. En el caso del ministro de Defensa de Ucrania, hablamos de una vinculación por corrupción. Dentro de esa suerte de limpieza que está realizando Volodymyr Zelensky, hay ciertos vínculos que no le gustan dentro de su ministro de Defensa. Bueno, yo no sé ni cuánto hay de real en esto, sobre todo, bueno, uno, porque ya saben que todo se convierte en propaganda cuando estalla una guerra como esta, pero dos, ¿cómo es posible que haya un vínculo de corrupción en alguien que pertenece y lleva el Ministerio de Defensa en un momento en un hito bélico, como es la defensa de Ucrania frente a Rusia? Y se le acusa ahora de corrupción, no antes. La realidad es que se está creando un proyecto de paz, que se está negociando incluso con Rusia y que se habla de que para este otoño pueda estar sobre la mesa estas condiciones. Rusia ha salido al paso rápidamente a negar que esto esté ocurriendo y a decir que el proyecto de paz que de momento le llega de Ucrania es inasumible y un fracaso y que no va a ocurrir. Inaceptable, ha dicho concretamente Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso. Pero la realidad es que algo se está moviendo en Europa cuando están hablando de sustituir al ministro de Defensa de Ucrania y cuando Ben Wallace, el ministro de Defensa de Reino Unido, lo ha dejado. Ya está fuera. Y era uno, Ben Wallace tiene, digamos, las dos caras de la moneda. Es un tipo que abogaba por defender en Ucrania, o defender Ucrania frente a Rusia a toda costa al principio. Un tipo que desde el inicio también, incluso abogó porque la OTAN hiciera algo más que enviar dinero.
y que